Señor, tú la has escogido. Sabemos que tú das el querer como el hacer, Señor Jesús, y has puesto una palabra en ella, Señor, de la gloria. Que tú seas, Señor, glorificándote en un amigo, Señor, en una vida, en un hermano, en un adolescente, en un joven, en una señorita, Señor. Que tú seas hablándonos a todos, Señor, como tú sabes hacerlo. Sabemos que tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor, de la gloria. Y en esta noche, Señor, queremos escuchar tu palabra. Somos necesitados de ti, Señor Jesús. Úsalo, Señor, úsala conforme tú sabes hacerla. Señor, úsala conforme tú sabes, Señor Jesús. Toma el control de su vida, Señor. Toma el control de sus pensamientos, Señor, en esta noche. Y nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga. ¿Cuánto damos un fuerte gloria a Jesús? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aprovechando que estamos en pie, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Primera de Crónicas, el capítulo 21. Vamos a leer ahí en el versículo 26. Primera de Crónicas, el capítulo 21, el versículo número 26. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor: y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia del Señor. Bueno, gracias a Dios por esta linda y bella oportunidad de dirigirme a la amada de Dios, a su pueblo santo. Así es que el Señor puso en mis pensamientos un corto mensaje para que meditemos un poco. El tema lo he titulado: es hora de subir al monte de Moriah. Es hora de subir al monte de Moriah. En el texto bíblico que leímos en Primera de Crónicas, el capítulo 21, y también ese mismo texto lo encontramos en Segunda de Samuel, el capítulo 24. Relata la misma historia. Entonces, vamos a meditar un poco acerca de estas escenas que aquí se muestran. Dice la palabra del Señor en el verso número 1 del capítulo 21 de Primera de Crónicas. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Moriah, dentro de estas dos historias, en Samuel y en Crónicas, en este lugar sucedieron dos eventos importantes, lo menciona la palabra del Señor. Y uno de esos eventos fue permítanme, dos eventos importantes, y uno de esos sucedió donde Abraham lleva a su hijo Isaac a ofrecer sacrificios a Jehová. Y también vemos que hay un ángel, no permite de que Abraham atente contra la vida de su hijo, sino que le muestra el animal para que sea sacrificado. Y también sucede en donde Salomón construye el templo del Señor Jesús, que no permitió que David lo construyera, porque la palabra del Señor dice que David fue un hombre que derramó demasiada sangre. Entonces, relatando la historia, mis hermanos, entonces Moriah significa en griego visión. Visión. Dice la historia en el capítulo número 1 que entonces Satanás se levantó y habló al oído de David. David sabemos que fue un hombre que tuvo mucha historia y mucha trascendencia en la Biblia por las batallas ganadas, por las conquistas tan grandes que tuvo este hombre David, porque fue un hombre que fue usado por Dios
para acabar contra ese gigante Goliat, que sabemos que todo el mundo tenía temor de este gigante, y este hombre, por la mano del Señor, tuvo esa valentía y ese coraje de destruir este gigante. Entonces David fue un hombre que tenía muchas cualidades, tenía muchas virtudes y tenía muchos dones espirituales y talentos, porque vemos que este hombre, David, a pesar de todas estas experiencias que David tuvo, David siempre fue un hombre que relata la Biblia y en los salmos que menciona, que siempre proclama al Señor en cada uno de sus actos. Tanto que David es recordado en donde decía: Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Entonces era un hombre que tenía claro lo que Dios le había dado. Para David no era ignorante el saber de que él era un hombre usado por Dios, de que el respaldo de Dios estaba sobre de él. Y por ende muchos pueblos conocieron del Dios de Israel por medio de las conquistas que hacía este hombre llamado David. Gloria al nombre de Jesús. Pero en el transcurrir de esta historia, que es una historia muy hermosa, vemos que David fue incitado por Satanás. Dice la palabra del Señor en el verso número 1. Fue incitado por Satanás para que iniciara un censo. Y entonces David, cuando se dice que fue incitado, es decir, que él fue animado, fue provocado para que él iniciara ese censo. Y dice la palabra del Señor que David llamó a su siervo Joab, general del ejército, y a los príncipes, y les mandó que hicieran este censo y que fueran a Israel y a Judá. Pero vemos que Joab, dentro de esta historia, dice la palabra del Señor que a Joab esta decisión no le pareció correcta. Y le dijo a David: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado de Israel? Es decir, Joab le estaba diciendo a David, diciéndole: bueno, señor, pero ¿usted para qué quiere conocer ese censo? Si usted es conocedor de lo que Dios le ha dado, si usted tiene claro lo que el Señor le ha otorgado y que usted es un buen líder, usted es un buen servidor, usted es apasionado por Dios en todas sus batallas, usted lo tiene claro lo que usted tiene. ¿Por qué David insiste en realizar un censo? Yo creo que eso no estaría bien, eso ofendería al Señor. Pero como ya David ya había puesto sus oídos a la mano o al hablar del devorador, ya nosotros sabemos quién es el que vino a matar, hurtar y destruir, ¿cierto? Así es que David prestó sus oídos a realizar ese censo sin antes informarle al Señor. Porque David en este momento, y yo puedo mirar cómo David, ¿por qué quería David realizar ese censo? Si él sabía de que tenía grandes guerreros, de que el Señor le había añadido demasiadas victorias, que él le había sido ungido, ¿cierto?, por el profeta Samuel para estar en ese trono y tantas conquistas que había hecho David. ¿Por qué quería realizar ese censo? ¿Será que su corazón se quería enaltecer un poco o sentir, por decirlo así, ese frío fresco y sentirse satisfecho por lo que había logrado, sabiendo que todo dependiera de Dios? Y eso fue lo que le quiso decir Joab. En el verso número 6 de Primera de Crónicas dice: porque la orden del rey era abominable a Joab. Entonces dice el verso número 8: volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Es decir, Joab, a pesar de que no estaba de acuerdo con esta decisión, se fue y realizó ese censo. Pero ¿cuánto tiempo tardó eso? 9 meses y 20 días, mucho tiempo. Asimismo, esta misma decisión que tuvo David desagradó al Señor. Y asimismo nuestro Dios le mandó un mensaje por parte del profeta Gad, vidente de David, diciéndole, dice David, dice el profeta: 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. ¿Quieres que te vengan
7 años de hambre en tu tierra, 2, o que hayan 3 meses, o que huyas 3 meses de tus enemigos y que ellos te persigan, o 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora, esas fueron las 3 decisiones que el Señor le mandó por parte del profeta Gad. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Y entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombre. Es decir, que en ese momento David fue donde tomó esa decisión de reaccionar, de despertar. ¿Qué fue lo que yo hice? Es decir, que si no hubiese venido palabra de Jehová a David, advirtiéndole, haciéndole ver de que todas sus proezas y gloria y todo lo que tenía había provenido de la mano de Jehová, él no se había sentido incómodo. Es decir, él estaba lo más de tranquilo, lo más de cómodo en su lugar y mandando a mirar cuántos guerreros tenían esos pueblos. Y dice la palabra de Dios y sigue diciendo: y así Jehová envió una peste a Israel y murieron en Israel 60,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna el Jebuseo. A la era Arauna el Jebuseo. Era, se dice, que es el momento en donde el trigo es separado de la paja. Es una labor que anteriormente se realizaba con el trigo, que ya cuando estaba listo, venían esos hombres y cortaban ese trigo y lo llevaban a un lugar en específico y ahí colocaban animales para que los animales comenzaran a abrir esa semilla y saliera el trigo. Pero después de ese proceso, entonces era donde lo llevaban a ese punto que se llama la era. Y ahí el trigo era procesado y era tomado con un aventador, que el aventador es esto lo que estamos viendo acá. El trigo era tomado con un aventador y se hacía de esta forma. Se tomaba el trigo en donde estaba y se comenzaba, se alzaba y se batía. ¿Y qué hacía? Que la brisa que venía hacía que el trigo, que eran los sólidos, se quedara en una posición quieta y todo lo que era, lo que no servía de eso, era lo que se quemaba y caía alrededor. Entonces, esa era la labor que se realizaba. Y dice la palabra del Señor: y alzando David sus ojos, en el verso 16, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, y con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. El verso 17, y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas que han hecho, Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dirigiera a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán el Jebuseo. Y volviéndose Ornán, vio al ángel porque se le escondieron sus 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y vinieron David y Ornán, y miró Ornán y vio a David. Y saliendo de la era, se postró ante Dios. Y Ornán respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto. Amén. En el verso 23 donde acabamos de leer, vemos una actitud de Ornán que quiero que meditemos un poco.
La Biblia nos viene narrando en esta preciosa historia que le acabo de narrar, que David era conocedor de lo que él poseía. Nosotros como la amada del Señor conocemos y entendemos lo que el Señor nos ha dado. Nosotros sabemos de que nuestro Dios viene por una iglesia santa, por una iglesia pura. Sabemos y gozamos de sus beneficios. Nosotros gozamos de los beneficios del Señor, porque aún en medio de nuestras aflicciones, Él está con nosotros. Aún en medio de nuestras tristezas, Él está con nosotros. De nuestras angustias, Él está con nosotros. Y Él lo prometió en su palabra: no los dejaré huérfanos. Es decir, que nosotros hoy gozamos de los beneficios del Señor, como lo gozaba David. Pero vemos que David en su corazón quiso poner su oído a Satanás y escuchar lo que Satanás le estaba diciendo. Ves, es el pueblo, como para que David se orgullece y olvidara lo que Dios había hecho para con ellos. Pero, amada iglesia del Señor, es muy importante recordar y tener presente que aún nuestro respirar depende de Dios, que aún nuestro levantar es solo por su gracia. Entonces nuestro corazón, nuestros oídos no deben de estar prestos a escuchar lo que el enemigo nos quiera hablar. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. En el Salmo 139, el versículo número 1 al 6 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, dice David, porque él tenía claro. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has extendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca. Y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más al rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor, para que procure mi Señor esto? Será pecado Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. A veces las personas que están a nuestro alrededor perciben lo que Dios nos ha dado y nosotros mismos los ignoramos. Otras personas que están a nuestro alrededor saben todo lo que el Señor nos ha dado y disciernen, y aún no teniendo el conocimiento de la palabra, por decirlo así, las piedras nos hablan. No sé a cuántas veces nos ha pasado esto. Pero dice la palabra del Señor, dice la palabra del Señor Jesús, que este hombre llamado David tomó esa decisión grave y tenía que enfrentar sus consecuencias. Y la consecuencia era que el Señor le mandó a tomar una decisión, 3 castigos. ¿Cuál escogería él? ¿Cuál escogería David? David escogió mejor estar en el castigo de Dios, porque decía: con él tendré misericordia, pero con la mano del hombre no tendré misericordia. ¿Cuántas veces el Señor no ha puesto a escoger entre él y X situación? ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado de palabra y tras palabra y tras palabra, y nosotros ignoramos los propósitos de Dios en nuestras vidas? Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto damos un fuerte gloria a Dios? Gloria al nombre de Jesús. Gloria a tu nombre. Pero la Biblia muestra que David no tomó esta decisión por tomarla, sino que ya su corazón estaba minando el devorador, el hurtador, y sembró en él la cizaña de querer saber más de lo que ya se le había otorgado. Es decir, que conocer y saborear las ganancias que eran de Dios, los logros y atributos que le pertenecían a Dios. Solo este hombre fue escogido como instrumento de Dios para ir de pueblo en pueblo luchando batallas grandes y Dios dándole la victoria. Es decir, que el Dios de Israel, el Dios de David, era conocido en las batallas por dar la victoria. Ahora bien, amada iglesia, tú y yo somos conocedores de los privilegios que Dios nos ha dado. Gozamos de su riqueza, nos hace vencedores en los momentos de batalla. Y aún así hay momentos donde prestamos nuestro oído y nuestros pensamientos y nuestro corazón para que el enemigo haga semillas en nosotros. Aún Joab percibe muy mala decisión lo que tomó David. Hoy Dios nos está haciendo un llamado, amado hermano y amada visita, que te encuentras en ese hogar, en ese lugar santo. Goza de las bendiciones y de los privilegios que Dios te ha dado.
Él nos ha dado salvación. Gloria al nombre de Jesús. Y ha cambiado nuestro rumbo. Dice el verso número 7, 3 cosas te ofrezco. Tú escoges una de ellas. Gloria al nombre de Jesús. Sí es necesario pagar el precio. David tomó una decisión apresurada por prestar sus oídos al enemigo. Tomó una decisión grave en la cual él tenía que pagar el precio. Es necesario, amada iglesia, cuando tomamos decisiones apresuradas, cuando tomamos decisiones a la ligera sin consultarle a nuestro Dios, es necesario pagar el precio. Porque Dios al hijo que ama corrige. Y Él es quien moldea nuestro carácter. Él es quien cuida de nosotros. Así es que Él, como nuestro Dios, como Salvador, Él siempre con su amor eterno, dice en Hebreos 12 del verso 6 al 7, dice, el Señor disciplina a todo el que le ama y castiga al que acepta como su hijo. Entonces soporten esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre, porque Dios lo hace como un padre que corrija a sus hijos. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no que caiga en las manos del hombre. Porque cuando nosotros tomamos esas decisiones apresuradas y caemos en las manos del hombre, el hombre simplemente sabe juzgar y señalar, herir. El hombre es rápido para olvidar los buenos hábitos, es bueno para olvidar las buenas conductas. El hombre puede olvidar muchas cosas, pero la misericordia de Jehová siempre está en pie. Él nunca cambia. Por eso David, a pesar de la decisión tan mala que tomó, él dijo, no, yo voy a tomar mejor la decisión de estar en las manos de Dios viviente. Porque aún en medio de la decisión que él tome, voy a tener misericordia del Señor. Amada visita que te encuentras en ese momento, en ese lugar, no importa las decisiones que hayas tomado, no importa las decisiones que estás tomando, pero es hora de reaccionar, es hora de pensar y analizar. ¿Será que las decisiones que yo estoy tomando las estoy haciendo correctamente o simplemente las estoy tomando a la apresurada o porque alguien o X persona me está incitando o por esta situación voy a tomar esta decisión? No, amada iglesia, amado hermano, es hora de reaccionar. Es hora de reaccionar porque tenemos al Dios de todo amor y de toda misericordia, pero qué duro es caer en sus manos, pero es necesario entrar en ese molde perfecto. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyere un altar a Jehová en la era de Ornán el Jebuseo. Yo pensando un poco, ¿por qué en la era de Ornán el Jebuseo? Y encontré algo muy lindo. En ese lugar habían sucedido estos dos sucesos tan especiales, donde Isaac iba a ser sacrificado y ahí estaba la presencia del Señor, donde detuvo y donde fue construido el templo del Señor, que David no pudo hacer por el derramamiento de sangre. Pero este hombre llamado Ornán el Jebuseo, era un hombre del cual era de la descendencia de Can, quien Can fue un hombre que descubrió la desnudez de su padre, Noé, cuando estaba embriagado. Así es que vemos que por esta decisión de ese hombre vino una maldición sobre él. Y así que este mismo hombre, Ornán Jebuseo, venía aún con ese pecado. Pero vemos que Ornán, que es de la región de Canaán, estaba en una ubicación geográfica en Jerusalén, en donde había sucedido esto. Y él estaba con sus 4 hijos. Y en ese momento, cuando David dice la palabra del Señor, yo quiero que lo leamos, dice en el verso número 3, dice, entonces David dijo a Gad,
estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, que no caiga en manos de hombre. El verso 16 dice, y alzó David sus ojos y vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano y extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Es decir, que ahora sí David alzó sus ojos. Ahora sí David vio al ángel. Es decir, que hace 9 meses y 20 días David no veía nada. David no veía nada espiritual. Solo tomó su propia decisión como hombre. Y cuando he aquí el Señor mandó el castigo, entonces David ahora sí abrió sus ojos y vio el ángel del Señor entre el cielo y la tierra. Es decir, que cuando nosotros dejamos de hacer nuestras propias decisiones, cuando nosotros dejamos de hacer nuestros propios afanes o nuestras propias conductas y dejamos que el Señor tome el control, es ahí en donde el Señor nos amplia nuestra visión y comenzamos a ver lo que el Señor está trabajando. Porque cuando nuestros ojos están vendados, no vemos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Cuando nuestros ojos están vendados, la situación que estamos pasando, la vemos y la criticamos y decimos, Señor, ¿por qué la estoy pasando? ¿Por qué? Porque no estamos viendo con ojos espirituales. No estamos viendo lo que el Señor está trabajando. Es decir, que esa situación que estás pasando, amado hermano, amada visita, no es para mal. Esa situación que está pasando no es para muerte. Esa situación que estás pasando no es para enfermedad. Es porque es necesario entrar en el proceso de Dios. Porque hay situaciones que tienen que ser ejecutadas. Pero en el momento de ser ejecutada es bueno pedirle la dirección al Señor y consultarle adelante, Señor, si es de tu voluntad, si es lo que tú quieres para mí, Señor, hazme ver con tus ojos. Gloria al nombre de Jesús. Así es que, amada iglesia del Señor, en estos momentos cuando alguien me decía si el cristiano, el evangélico, por decirlo así, no ha sido tentado o no siente necesidad de orar, es preocupante. Se debe de preocupar. Porque nuestro día a día debe ser una constante comunicación con nuestro Dios. Porque día a día debe ser una constante comunicación con Él. Porque nosotros sin Dios nos equivocamos. Nosotros sin Dios nos enredamos vanamente en cosas muy sencillas. Gloria al nombre de Jesús. El verso 18 dice, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyere un altar en la era de Ornán el Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad que le había dicho en el nombre de Jehová, y volviéndose a Ornán, vio al ángel, por lo que se le escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Esta familia, este hombre Ornán con sus 4 hijos, estaban haciendo una labor muy importante. Y era la labor más importante del trigo. Estaban separando el trigo de la cizaña, o separando el trigo del sucio, de lo inservible, de lo que no sirve. Estaban haciendo esa labor. Cuando la presencia del Señor llega a nuestras vidas y nosotros ignoramos lo que el Señor nos ha dado, nos da temor y nos escondemos. Cuando el Señor nos llama a hacer algo y de pronto nos llenamos de miedo como estos hombres y preferimos mejor escondernos y no ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Porque aquí nosotros estamos para crecer en todas las áreas de nuestra vida. Estamos para avanzar. Gloria al nombre de Jesús. Y estos 4 muchachos simplemente lo que hicieron fue esconderse cuando vieron al ángel. Tuvieron temor y estaban haciendo la labor más importante, y era de separar ese trigo de la cizaña, ese trigo de lo sucio. Pero fíjense ustedes que cuando estos muchachos se esconden, la labor que hace el padre es muy diferente. El padre corre hacia David y se postra en su presencia. Es decir, que este hombre entendía de que David no era cualquier persona, de que David era un hombre usado por Dios.
Gloria al nombre de Jesús. Y cuando se acercó David a este hombre, le dijo: dame este lugar de Era para que edifique un altar a Jehová. Dármelo por tu cabal precio, para que cese la mortandad del pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes te daré para el holocausto, y los trillos y la leña. Es decir, miren la actitud de este hombre, muy diferente a la actitud de David. David, conociendo lo que el Señor le ha dado, viviendo de toda la gracia y la misericordia de Dios, prestó sus oídos al enemigo para tomar decisiones rápidas. Pero este hombre, viniendo de una generación de maldición, él aprovechó su momento y dijo: no, Señor, yo no te voy a vender mi era, no, yo te la regalo. Y aparte de que te la regalo, te doy bueyes, te doy trigo, te doy leña para ofrecer sacrificios a Jehová. Es decir, que nuestra entrega debe ser mayor a la que las personas no conocen de Dios. Mi entrega ante el Señor debe ser completa, porque a veces las piedras nos hablan, a veces aquella persona que no conoce de Dios nos habla. Y es necesario, amada iglesia del Señor, es necesario, amada iglesia del Señor, ver con ojos espirituales. Y miren la enseñanza que le deja ese hombre a David. Es decir, que este hombre no conocía al Dios de David. Este hombre tal vez escuchaba las batallas que David ganaba, pero nunca había visto la presencia de Dios en ese lugar. Y este hombre ofreció todo lo que tenía, diciéndole gratuitamente: tómatelo, llévatelo, porque en realidad para mí es más importante lo que yo estoy viendo, la gloria que estoy viendo. He sido un hombre repudiado, he sido un hombre tal vez despreciado, he venido de una generación maldecida, y tengo una historia sucia, tengo una hoja de vida tal vez manchada. Toda mi generación ha sido así, pero llegó mi momento, llegó mi hora y no la voy a desaprovechar. Este hombre corrió a los pies de David y se postró en tierra, reconociendo que sobre este varón estaba la bendición de Dios. Ornán es un hombre que no le interesó en ese momento sus posesiones, no le interesó lo que tenía. Él simple quiso dar y expresar lo que tenía, lo poco que tenía lo quiso dar, con tal de que mi integridad sea borrada, con tal de yo entregarle todo al Señor. No importa mi generación, no importa mi hoja de vida, pero si el Señor está en ese lugar, es mi momento. Si el Señor está en ese lugar, es mi hora. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús, gloria a tu nombre. Gloria al nombre de Jesús. Y David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré. David insistió: no la quiero gratis, no la quiero gratis. Yo la compraré por un justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré el holocausto que nada me cueste. Es decir, que ahora la actitud de David, si era una actitud sensible a la presencia de Dios, la actitud de David si era una actitud que reconocía lo que el Señor le había dado, y decirle a ese hombre: no tomaré lo que es tuyo, sino que sacrificaré a Jehová holocausto que me cueste. Es decir, David entendió que lo que tenía había provenido de la mano de Dios y que él no le iba a ofrecerle nada que le costara. Es decir, que su actitud ahora era una actitud íntegra, una actitud intachable delante de este hombre. Y dice la palabra del Señor: y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Ahora bien, amado hermano, es necesario traer ese trigo, es necesario separar la cizaña del trigo. Y esas cizañas son esos momentos, como les decía, que prestamos nuestro oído
pero es bueno tener el aventador a la mano. Es hora de tomar el aventador a la mano y desechar todo lo que el enemigo haya traído a mi corazón, todo lo que el enemigo haya puesto en mis oídos. Tú no vas a ser capaz, tú no puedes, tú de esta no te levantas, eres un derrotado, una derrotada, una acabada, eres un fracasado, nadie te escucha, mira cómo te ven, tú no lo vas a poder. Es hora de desechar todo eso y reprenderlo en el nombre de Jesús, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios es un Dios que es fiel y verdadero. Gloria al nombre de Jesús. Así es que es hora, amada iglesia, separar la paja del trigo, que quede el trigo, que quede lo puro, lo sólido, lo que el Señor nos ha dado. Así es que vamos a tomar ese aventador, vamos a ponernos sobre nuestros pies, amada iglesia del Señor, y vamos a darle gracias a Dios, porque Él ha sido bueno. Vamos a decirle a nuestro Dios en este momento que guarde nuestros oídos, que guarde nuestros pensamientos y nuestro corazón, de poner atención a todas esas cosas que nos quieran meter, porque nosotros sí somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que nos salvó, que nos perdonó, que nos restauró. Gloria al nombre de Jesús. Bendito Dios y Padre celestial. Oh Dios, te adoramos, te exaltamos, Señor, te engrandecemos. Gracias.